El mundo ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos, la pasión que tienen por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Les agradezco con mi corazón. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. La pelota no se mancha. Igea Durán. Bueno, buenas tardes. Hoy veníamos a hablar de los secundarios en el mundo del deporte. Llevábamos varias semanas, el abuelo Xavier y yo, organizando esa sección que nos hacía mucha ilusión, pero esta semana ha pasado algo que ha conmocionado el mundo. Ni siquiera el mundo del deporte, ha conmocionado el mundo, porque lo que ha sucedido es que ha fallecido Maradona y a nadie le ha dejado indiferente, tanto a la gente que le admiraba como a la gente que le provocaba contradicciones o que detestaba su figura de persona ciudadano poco ejemplar, ¿no? Entonces, yo quería empezar hoy la sección Tándem Perfecto de una forma un poco especial. Hoy quiero hacer una radiografía. 25 de noviembre del 2020. El mundo se conmociona por la noticia de la muerte de una leyenda del deporte. Maradona ha fallecido a la edad de 60 años. Después de una carrera deportiva repleta de éxitos y elogios en la que fue todo un ejemplo y una vida personal en la que fue un ejemplo de lo que no se debe hacer. En todo caso, su leyenda es tan grande que tanto admiradores como detractores de su figura no han podido evitar manifestar su opinión durante esta semana. A nosotros hoy nos hubiera gustado traer a alguien que fuera todo un experto en la figura de Maradona y cómo el impacto de un deportista ha provocado cambios en una sociedad entera. Entonces yo me dije, podíamos traer a lo mejor a un sociólogo, alguien que sea conocedor de los resortes de las culturas, de los países. O también a lo mejor podíamos traer a alguien que fuera un experto en el mundo del deporte, alguien que a lo mejor, yo qué sé, hubiera publicado 3 libros, alguien que a lo mejor, por ejemplo, se hubiera tirado un año entrevistándose con deportistas, con directivos, con gente del mundo del deporte y hubiera escrito un libro llamado La pelota no se mancha, historia del fútbol argentino. Y después dije, bueno, ¿qué carajo? Si le tenemos aquí, es el abuelo Xavier. Entonces, bienvenido a Tándem Perfecto, abuelo Xavier. Oye, qué alegría sentir lo que se siente cuando te hace una radiografía. Entonces, claro, yo quiero que usted hoy nos aclare todas estas contradicciones que nos han generado a todos en todos los grupos de WhatsApp de amigos, de colegas, de gente del deporte o no del deporte. Seguro que todo el mundo se ha manifestado de un modo u otro respecto a la figura de Maradona. Oye, pues no era tan buen futbolista porque no tenía visión ni concepto táctico como lo tenía Cruyff. Oye, pues a nivel de títulos no ha sido tan grande como lo puede haber sido Messi o como lo pudo ser Pelé. ¿Cuántos mundiales tiene Messi? Perdón. Bueno, Messi tiene no sé cuántos balones de oro, no sé cuántos títulos a nivel de club. Entonces, bueno, yo quería que usted nos aclarara un poco la dimensión de la figura de Maradona y también invito a todos nuestros YouTube videntes a que
hagan sus preguntas. Ya están aquí dando caña, ¿eh? Tenemos algunos YouTube videntes. Porque si hay alguien que puede conocer la figura de Maradona, de su trascendencia, de su influencia social, es el abuelo Xavier. Bueno, primero, abuelo, muchas gracias por prestarse a este pelotón, ¿no?, de fusilamiento, porque, Alo, por ejemplo, que no le gusta para nada el fútbol, pero tampoco le ha pasado desapercibida la muerte de Maradona y de si había, o Chocoflint, por ejemplo, en un post que puso en Facebook, si debía de elogiarse la figura de alguien que había sido en su vida personal pues tan contradictorio, ¿no? Pero para empezar, a mí me gustaría que nos contara un poco quién es Maradona, cómo se origina la figura de Maradona y cómo y qué siente el ciudadano de Argentina respecto a su figura. Bueno, a ver, antes de nada, yo creo que Maradona, para empezar, es un personaje que sobrepasa por completo, o sea, trasciende lo que son los límites del fútbol. De hecho, se ha visto un poquito con la repercusión que ha tenido su fallecimiento, que ha ido mucho más allá de los informativos deportivos, etcétera, ¿no? Dicho eso ocurre también porque tiene una importancia deportiva Maradona. Es decir, necesitas en tu sector o en tu profesión hacer algo muy importante para trascender. Hablando exclusivamente de la importancia deportiva de Maradona, primero hay que decir que es una persona, o fue una persona, todavía me resulta extraño hablar de Maradona en pasado, que siempre ha tenido una característica especial o un no sé llamarle magia, suerte o talento especial, como queráis, para, como si casi podríamos decir que seleccionaba sus momentos pletóricos, ¿no? Es decir, su momento más brillante, por supuesto, es el Mundial de México, que personalmente creo que es y estos días se ha comentado mucho, ¿no? La mejor actuación de un solo jugador en un mundial de fútbol. Eso ya dice mucho. En ese mundial hay un partido especialmente significativo, que son los cuartos de final contra Inglaterra, y precisamente... políticamente, quieres decir, ¿verdad? Porque claro, político, las Malvinas y... Efectivamente, o sea, Argentina se enfrentaba a Inglaterra. Hay que decir una curiosidad, no es la primera vez que se enfrentaba un equipo argentino contra uno inglés. En la final de la Copa Intercontinental, Independiente se enfrentó al Liverpool y ganó, creo que ganó Independiente además. No se te oye, Gallello. ¿Quieres decir después de la Guerra de las Malvinas? Sí, claro, eso es. Después de la guerra no era la primera vez, después de la guerra. Es que bueno, no te quiero interrumpir, quiero que sigas porque por ahí van muchos de los detractores, ¿vale? Bueno, sigue. Y luego a lo mejor complemento yo con un poco de... Bueno, obviamente el partido contra Inglaterra en el año 86 tenía un componente político muy fuerte. Y precisamente ese día, que era donde toda Argentina esperaba de alguna manera vengar la guerra de las Malvinas, es cuando Maradona tiene su actuación más brillante. Y además tiene su actuación más brillante de la manera que la tuvo, porque efectivamente la mano de Dios tiene mucha importancia. O sea, ya se sabe la historia, ¿no? Marca el gol ese que deja atrás a todos los ingleses y marca el gol con la mano. Eso todavía significó un punto más de orgullo para los argentinos. No solo les hemos ganado por lo civil y por lo criminal. Y les satisfacía incluso. Y es verdad que los ingleses siguen criticando que ese gol no tenía que haber subido al... De hecho, la prensa sensacionalista británica ha utilizado ese recurso en las portadas para hablar de la muerte de Maradona. Siempre ha dicho, se vuelve de la mano de Dios y haciendo ese juego de palabras que tanto les sirvió. O sea que... Sí, yo les recuerdo a los ingleses que cuando ganaron el Mundial en el 66, era uno de los jugadores titulares del equipo inglés, era un centrocampista pequeñito que además ha fallecido este mismo año, que se llamaba Novi Styles. No era precisamente un ejemplo de los valores y de la educación británica. Entonces, cuando hacen esas críticas a otros países, deberían acordarse de que en casa también tienen... Sí, esto es muy postimperial, muy victoriano. No, pero sí, bueno, yo ahí quiero sí quiero hacerlo, meter esa cuña, ¿no? Es decir,
entiendo perfectamente lo que significa la figura de Maradona a nivel deportivo, por supuesto, y a nivel un poco más allá de lo deportivo, que seguramente Igea también nos vas a contar algo, pues un poco de lo que significa en pasión y en el significado. No, hoy solamente venimos a lanzar preguntas al abuelo Xavier, que es el experto en Maradona. Vale, solo al abuelo Xavier. Está solo ante el peligro. Estamos, cuando se hace eso, cuando se hace lo que acabas de comentar, Xavier, se está respondiendo con un partido de fútbol a toda una crisis brutal que hubo desde, pues toda la crisis de la Guerra de las Malvinas, con muertos, con corrupción, con en sí misma la Guerra de las Malvinas fue una tapadera para tapar lo que significaban los gobiernos de aquella época argentinos, la corrupción que había, la importancia del Estado militar que tenían. Y se tapa con un partido de fútbol en el que se le mete un gol con la mano y con eso se crea un fanatismo y se crea una cosa que trasciende mucho, va mucho más allá de lo que debería significar, ¿vale? Esa es mi opinión y la de mucha gente. Pero también hay la otra cara de la moneda, que también Inglaterra utilizó esa guerra para tapar las miserias de la época de Thatcher, que tanto daño nos ha hecho durante siglos y que siguen utilizando como excusa. O sea que al final... Es verdad, lo que pasa es que esto no es un, perdona Lobo, esto no es un rifirrafe entre Inglaterra y Argentina. Contigo. Argentina en sí mismo, y Maradona es argentino y el fanatismo está en Argentina. Y se está hablando de eso. Por supuesto que comparto totalmente lo que dices de Thatcher, y que fue otra tapadera para ellos. Comparto lo que tú dices en el sentido de que es verdad que, pero que lo quiero decir que es ambos, o sea, que se utiliza el fútbol de ambos polos para tapar miserias de ambos lados del Atlántico, ¿sabes? De corrupción, de problemas de gestión, de guerras. Pero eso sí que puede dar para otra serie que podamos hacer en Tándem Perfecto. Que es la instrumentalización del espectáculo del deporte con fines políticos. Y eso es algo que no tiene nada que ver con lo que, por ejemplo, nos va a contar en unos minutos la invitada que tenemos, que es Evelyn, que es el deporte auténtico, o sea, el deporte que transforma, el deporte social, el deporte que ayuda, el deporte que forma en valores. Y otra cosa es la bazofia propagandística de la política utilizando el deporte con otros fines, ¿no? Yo sí quería contestar a Gallello lo que ha comentado. Es verdad lo que dices. Quiero leer algún comentario, ¿vale? De los YouTube videntes que están siendo bastante nutridos. Sigue, Xavi. Vale, antes déjame contestarte esto de las guerras Malvinas. Una de las cosas que más me llama la atención de Argentina, de los argentinos precisamente, es la lectura social que han hecho la guerra de las Malvinas, porque se han convertido en víctimas de la guerra y no ves en Argentina una lectura, la que acaba de hacer el señor Lobo, es decir, la dictadura nos metió en esa guerra, o ayer, yo no sé quién de los dos lo ha comentado, la dictadura nos metió en esa guerra porque estaba en un callejón sin salida y buscó ese atajo. No se ha hecho esa lectura y la lectura ha sido los ingleses nos masacraron. Ante esa lectura viene Maradona. Es importante entender que estamos hablando de lo que significa Maradona para los argentinos. Es decir, los argentinos sienten esa venganza en Maradona, reflejada en Maradona. Por eso digo que tiene esa capacidad para aparecer en los momentos clave. Y lo vuelve a hacer 4 años más tarde, cuando en el Mundial de Italia el equipo está hecho unas trizas, con un montón de jugadores tocados. Él mismo estaba con el tobillo como una pelota de tenis, y juegan contra Brasil, que es su rival por excelencia, y Brasil los masacra, tiran no sé cuántos palos, no sé cuántos largueros, y en el minuto 80 Maradona hace una genialidad, se la pasa a Canilla y Argentina pasa a cuartos de final. Precisamente la genialidad la hace contra Brasil y la hace en el partido que iban a perder. Entonces, a partir de ese momento, para los argentinos, Maradona significa la persona en la que pueden creer cuando no les queda nada. Eso es importante. Lo vuelve a hacer en semifinales contra Italia. El equipo de casa que llevaba pitándoles todo el Mundial. Y con Maradona a la cabeza le eliminan a Italia. Entonces, ya no es una cuestión racional, es una cuestión de fe para los argentinos. Maradona representa la persona que hace lo imposible cuando nadie cree en ellos. Y hay hoy un partido muy significativo, que es en el año 93, cuando en un partido de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Colombia le gana 0-5 a Argentina en el Monumental, y eso le obliga a Argentina a jugar una repesca contra Australia. El Monumental, en ese momento de crisis nacional,
la reacción, nada más terminar el partido del Estadio Monumental, del estadio de River Plate, es gritar Maradó, Maradó. Ese equipo tenía a Simeone, a Redondo, a Balbo, a Batistuta, a Canilla, a Ruggeri, a Chamot. Con un equipazo, lo único que se les ocurre ante una situación de crisis es gritar Maradó, Maradó. Y Maradona en ese momento era un jugador retirado que había pasado por una sanción de 2 años y había estado de mala gana en el Sevilla. Eso refleja la cuestión de fe que es para los argentinos. Ante una situación de crisis, recurres a la fe. Y entonces recurren a Maradona. A la semana siguiente, Maradona está entrenándose con Newell's, Maradona juega la eliminatoria contra Australia, se clasifican y da igual que lo normal era que se clasificara Argentina en esa eliminatoria. Maradona ha vuelto a obrar el milagro. Es así. Entonces, esa es la significación a nivel deportivo, quiero decir. Luego hablaremos de la significación social de Maradona. Y esa significación se repite también en Nápoles, que es otra sociedad con unas características muy similares a los argentinos. Y para porque para introducirlo, cuando Maradona llega a Nápoles venía del Barcelona, que bueno, el Barcelona no es el Barcelona que es hoy, que es un club que a lo mejor en los últimos 10 años ha sido el mejor club del mundo, o en los últimos 10, 15 años, pero bueno, era un gran club que había invertido mucho en Maradona y se va al Nápoles, que es un equipo que está al borde del descenso. O sea, no es ventajista, pequeño. O sea, no va a un equipo a ganar títulos. Es un equipo pequeño del sur, siempre marginado en Italia, y resulta que con Maradona a la cabeza, Nápoles se convierte en el mejor equipo de Italia. Y le gana la Juventus de los dueños de la Fiat, a los que los napolitanos habían emigrado para trabajar en sus fábricas. Ese significado se repite en Nápoles. Maradona es una cuestión de fe. ¿Por qué eligió Nápoles? Bueno, hay que decir que Maradona siempre no es el único equipo grande realmente en el que ha estado, ha sido el Barcelona. Luego, cuando volvió a Argentina, primero jugó en Newell's, jugó en el Sevilla, y luego ya al final sí jugó en Boca, que fue un regalo, por decirlo así, porque no tuvo muy buena actuación. ¿Se sabe, Xavi, si tiene algún gen vasco? ¿Podría haber jugado en la Real Sociedad, quiero decir? ¿En el Atleti quieres decir? En el Atleti no, en la Real sí, no tenemos ningún problema. Bueno, no sé, como dijo Imanol con el Atleti precisamente no tiene buen recuerdo. Efectivamente. Como dijo Imanol hace poco, no sé si hubiera tenido sitio en la Real. Que bueno, vamos de tiempo un regulín. Yo quería mencionar algunos de los comentarios. Hay bandos, bueno, yo diría que no hay muchos bandos. Hemos pillado gente que estaría un poco de acuerdo con separar muy claramente la parte futbolística y la parte, bueno, artístico-filosófica de la parte del deporte suyo y su vida privada, ¿no? María Vil, Florencia, Álvaro, bueno, sobre todo María Vil y Florencia se posicionan del lado, pues eso, de que jugó muy bien al fútbol y tal, pero el resto de cosas hay que taparlas, o hay que tapar el resto de cosas. Que es una tapadera, que todo lo que está pasando en Argentina, lo cortés no quita lo valiente. Hay muchos comentarios, os los agradecemos, de verdad. Sí. Es maravilloso ver que tiene esta respuesta, ¿no? La sección. Y bueno, pues para terminar, ya que estamos hablando de lo de Nápoles, en Nápoles empieza probablemente la parte más oscura, ¿no? La parte que a todos nos genera contradicción a la hora de poder admirar a Maradona, ¿no? O sea, deportivamente obra otro milagro, pero personalmente ya empiezan a destaparse pues sus malos hábitos de vida, que va desde la droga al maltrato a mujeres. Entonces, al final cuesta muchas veces disociar, ¿no? Quiero que nos hable un poco de ese lado oscuro, cómo comienza y cómo el fan de Maradona puede vivir con la contradicción de admirar a alguien que sabe que personalmente no es del todo ejemplar. Para explicar por qué le perdonan todo eso, os voy a leer una frase de un argentino que se llama Nacho Levi. Nacho Levi es referente de la asociación La Poderosa, que es una asociación bastante conocida en Argentina, que son villeros y promueven la cultura y el desarrollo de la villa. Cuando a Nacho Levi le preguntaron por Maradona, dijo lo siguiente: Diego es las venas abiertas del fútbol. Es un país que sangra por la herida. Es la villa en sangre viva.
Quiero decir, ese es el sentimiento que tienen en Argentina, sobre todo las clases más bajas de Argentina, hacia Diego Maradona. Maradona nunca dejó de irse de Fiorito. Fiorito es el barrio donde nació, una de las villas del conurbano de Buenos Aires, y eso lo sienten los argentinos. Aunque estuviera viviendo, y es verdad que estuvo viviendo no sé si era en Qatar o en Emiratos, pagado por los jeques y vivía a cuerpo de rey, Maradona en realidad no había dejado de irse de la villa. Y siempre estuvo muy presente en todas las causas sociales argentinas. En el 2006, por ejemplo, cuando la cumbre de Mar del Plata, donde le plantan cara los gobiernos de Sudamérica a George Bush, Maradona estaba allí y estaba dando un discurso junto a Chávez, etcétera. No vamos a entrar en la polémica de lo que representa Chávez, pero Maradona estaba allí. Y los argentinos, insisto, la clase más popular de Argentina siente eso, siente que es uno de los suyos. Entonces, es desde ahí, desde la persona que consigue lo imposible y que además representa a las villas. Es como entienden ese apoyo hacia Maradona. ¿Qué ibas a decir, señor Lobo? Sí, quería hablar un poco de esa tercera pata que me parece muy interesante, que es la pata política, ¿no? Habéis hablado de la parte, la parte deportiva de Maradona, la parte social, y hay una parte de implicación política que tiene un poco que ver con su conciencia de clase. Es cierto que ha estado muy cerca de figuras reconocidas por parte de la izquierda latinoamericana, desde Lula, Chávez, Fidel, Daniel Ortega, y tiene independientemente de cómo viviera, sí que hay una perspectiva de conciencia de clase que también completa un poco este puzzle complejo que es Maradona. Y no sé si hay en ese sentido algo que puedas decir. Sí, es que es real, es real. Digamos, por eso ponía las palabras de Nacho Levi, porque quiero decir, si los propios me ha parecido magnífico, no las conocía. Muy bueno. Si los propios villeros se identifican con el Maradona que vive en Arabia, que ha ganado muchísimo dinero y se siguen identificando con él y sienten que no les ha traicionado, eso implica que hay una realidad en eso. El sábado no sé si visteis que los All Blacks de Nueva Zelanda le hicieron un homenaje a Maradona. Bueno, Argentina ha sido muy polémico que la selección argentina de rugby no le hizo ese homenaje. Y leí una cosa muy interesante de Morresi, Claudio Morresi, que fue jugador de River Plate. ¿No explicaste tú cuando hablaste fuiste esto creo, Xavi, cuando hablaste de lo de que el rugby representa un poco a las élites económicas? No sé si en Argentina también es igual, o eso es más en la... No, ocurre, en Argentina ocurre. ¿Y tiene una explicación entonces para esa falta de homenaje que le pudo o no le pudo hacer la selección argentina de rugby? Bueno, no sé si tiene. Desde una perspectiva de clase, quiero decir. Hay una realidad. Maradona siempre apoyó a los Pumas, que es como se llama la selección de rugby, y el otro día leí una cosa curiosa que escribía Claudio Morresi, que es ahora, tiene un cargo en el gobierno, ha sido peronista toda la vida y fue jugador de fútbol, fue campeón de la Libertadores con River Plate. Y decía que los Pumas habían perdido una oportunidad muy buena para... digamos que lavar la cara de un compromiso social que no han tenido históricamente. Entonces, Maradona sí ha tenido ese compromiso social. Entonces, eso lo sienten los argentinos y eso hace que se identifiquen más con él. Y por ahí va un poco, señor Igea, perdonarle esos aspectos más polémicos de Maradona, que por supuesto es su vida personal, ¿no? Los errores de la vida de Maradona, incluso los pecados, o incluso los delitos, podríamos decir, ¿no? Son reales también, eso es cierto. Se publicó ese vídeo donde había bastantes rasgos de que podía haber maltrato. Fue amigo de la mafia, de la camorra en Nápoles, y pues como decía el señor Igea, no es el mejor ejemplo. Pero respecto a esto, a mí hay una cosa que sí me llama la atención, y es lo que se ha focalizado en Maradona, esa crítica. Y me explico. Bob Marley es un personaje, uno de los símbolos de la paz en el mundo. Hace ya unos cuantos años, leí la autobiografía de su mujer,
la autobiografía de la mujer de Bob Marley no dejaba en muy buen lugar a Bob Marley. Y es más, no lo dejaba muy lejos de todo esto que acabamos de hablar sobre Maradona. El propio Elia Kazan es uno de los directores de cine más importantes de la historia de Hollywood. Y Elia Kazan, sin embargo, que era comunista, delató a sus compañeros para salvar su propia cabeza. Es decir, le exigimos a Maradona una coherencia y una, no sé cómo deciros, una falta de pecados que no se les exige a los demás. Sí, Maradona era imperfecto, es cierto, y es más, eso les gusta a los argentinos. Decía Galeano, que es uruguayo, pero bueno, da igual, es el más humano de los dioses. Maradona refleja eso, o sea, esa excepcionalidad dentro de la normalidad, porque él también es imperfecto. Entonces, ¿nos extraña que se le perdone todo eso? ¿A cuánta gente se le ha perdonado? Esto, respecto a esto que está diciendo el abuelo Xavier, una de las frases más bonitas o representativas que he escuchado esta semana es de Valdano, que decía que Maradona en el campo había sido un deportista perfecto y que a nivel personal no lo había sido en absoluto. ¿Que de quién era la culpa de eso? Pues de los medios, de las élites, del sistema. Dice, o culpa mía, o culpa de cualquiera de vosotros, que le elogiamos sin piedad. Como diciendo, nadie supimos a lo mejor en algún momento decirle, oye, te estás equivocando, te estás sobreexponiendo mucho, ¿no? O sea, a lo mejor en algún momento muchos de los que le rodeaban, en vez de darle tantas palmaditas, le tenían que haber frenado los pies si le querían, ¿no? O haberle dicho que se estaba equivocando. Y Gea, perdona, Gallego, bueno, venga, terminamos. Vamos de tiempo como vayamos, ¿vale? Pero bueno, venga, no os preocupéis, si queréis, yo hacer mi sección en lo que queda de las agencias de calificación en otro momento, porque yo creo que es muy procedente. Viene, ¿no? Vale. Es muy procedente lo que estáis hablando y yo creo que es interesante que también, o sea, tener la oportunidad de tener a alguien como Xavi, que ha estado un año investigando sobre el fútbol argentino y también sobre la figura de Maradona, es un privilegio y creo que es aprovechable. Las agencias de calificación están ahí y lo podemos hablar en otro momento. Yo creo que incluso Alo, que no le gusta el fútbol en absoluto, pero seguro que tiene una opinión sobre el tema de Maradona que le puede contestar Xavi. Mi opinión es que... No, muy por encima, pero vamos, mi opinión es que todo el mundo tiene que hacerse responsable de sus actos y por mucho que jugase muy bien, no es culpa de la gente que le elogia ni es culpa de tal. O sea, yo creo que si tú te comportas mal, tú te comportas mal. Y sí. A mí no me lo iban a perdonar, ¿sabes lo que quiero? A mí, si yo ahora mismo me hago una orgía con menores, nadie me iba a decir, pobrecito, que es que la gente le ha llevado por el mal camino. No. No, pero si después de que haces eso, ¿tú qué esperarías de tus amigos, de gente como nosotros? Oye, Alo, te has equivocado. Oye, Alo, eso tal. Pero seguramente mucha gente de su entorno, cuando se cometía esas equivocaciones, en lugar de abrirle los ojos, le decían, no pasa nada, no, si es que, o sea, eso es lo que se le refería a Valdano. Yo digo, le elogiaba sin piedad, que aun cuando se equivocaba, sus amigos no se lo decían. Si me lo permitís, yo creo que aquí en Tándem Perfecto habéis hablado de esto y muy probablemente, si en vez de vivir en los mediados de los 80, finales, principios de los 90, su carrera futbolística hubiese estado hoy con toda el aparato de psicología y de todo lo que habéis hablado en Tándem Perfecto, probablemente hubiesen sabido orientarle y probablemente habría sido, bueno, pero también lo que ha sido Messi, ¿no? Es la importancia también de contextualizar el personaje, ¿no? Sí, eso yo creo que nos lo ha dicho Álvaro también antes. Antes de ti, Xavi, perdóname, voy a mencionar una cosa al hilo de todo esto. María Bill me pide expresamente que mencione que Argentina tiene muchas otras cosas que no son igualmente veneradas. Por ejemplo, Favaloro, menciona a un tal Favaloro, que es el descubridor del bypass, un médico muy importante en Argentina, que ni fue velado en la Casa Rosada ni tuvo 3 días de luto nacional, nada parecido. Bueno, eso dice mucho también de lo que es el fútbol en Argentina y de lo que no es el fútbol en Argentina, pero bueno, quería que la voz de María Bill estuviese aquí también. Bueno, perdona, ya lo último que digo, sobre esto que has dicho que lo que pasaba en los 80 probablemente hoy no hubiera pasado, Álvaro Galán, al que menciono cada 2x3 en Tándem Perfecto, que es psicólogo deportivo, ponía esta foto sobre Maradona y decía,
Descanse en paz, Diego Armando Maradona, el mayor genio del fútbol que he visto en mi vida. Su vida es un claro ejemplo de la necesidad de introducir y regular en reglamentos FIFA la figura del psicólogo deportivo. O sea, como dice Bielsa, son millonarios prematuros, o sea, son gente que no están preparada para asumir esa capacidad económica de éxito, de visibilización, a veces para bien, a veces para mal. En este caso derivó por un lado, en otros casos deriva, pues como hemos hablado, en la época de la depresión, etcétera. Entonces, probablemente un buen psicólogo deportivo a este deportista con 16 años le hubiera cambiado mucho la vida. Solamente decir que cerrar. Álvaro insiste en esta parte de la parte psicológica, ¿no? Dice que hoy día seguían mucho mejor a esas estrellas. Perdona, Xavi, que te he interrumpido 3 veces. Dale. No, para cerrar ya. Puntualizaciones que quería hacer respecto al comentario de María, eran Sí. María, por cierto, nos ha puesto, el último comentario que nos ha puesto dice: en la vida real soy Manolo Vázquez. Ahí lo dejo, ¿vale? Que no sé. Pues contestamos a Manolo. Argentina tiene un montón de cosas buenas. Y de hecho eso me sirve para decir una de las 2 frases que quería terminar diciendo. No me acuerdo quién me la dijo, pero algún argentino me dijo: Messi es la Argentina que nos gustaría ser y Maradona es la que somos. A Alo sí le quería decir una cosa. Lo de los delitos que ha podido cometer Maradona, yo ahí no le excluyo. Es más, nadie le puede excluir. O sea, un delito está penado, tiene que tener un juicio y una condena, o no, o una absolución. Pero quiero decir, eso lleva una vía legal. Yo hablo de intentaba un poco explicar por qué genera esas emociones Maradona. Insisto, lo legal es otro tema. Y ahí no se le puede excluir porque hay un Estado de Derecho. O sea, es decir, que hay que cumplirlo. Respecto a lo que representa para los argentinos Maradona, insisto, es lo que representa para los argentinos. No quiero decir que yo piense así. A mí me cuesta mucho terminar de entender a Maradona. Sí me impactó más de lo que imaginaba su muerte hace unos días, pero me cuesta mucho llegar a entender y llegar a sentirlo como los argentinos. Entre otras cosas, porque en el 86 yo no me sentía tan afín a ellos, con lo cual no me impactó lo mismo. Para terminar, una frase de Fontana Rosa que se ha dicho mucho estos días era: no me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Muy bien. Para terminar, sí me gustaría volver a puntualizar que hemos empezado la sección diciendo que Maradona fue todo un ejemplo dentro del campo y fue todo un ejemplo de lo que no hay que hacer fuera del campo. O sea, en ningún momento nada de lo que podamos decir bueno sobre la figura deportiva de Maradona significa que se pueda llegar a querer justificar el maltrato o estar metido en grupos criminales como la mafia, etcétera. Pero sí que creo que era importante, interesante analizar por qué, más allá de ese mal ejemplo personal, suscita esa admiración en todo un colectivo como es el del deporte y en todo un pueblo como es el argentino. Muy bien. Bueno, pues nada. Solo una pregunta. Abuelo, tu libro La pelota no se mancha, también hablas de la figura de Maradona, ya por haceros un poco tu bombo. Si alguien lo quiere, por favor, que nos ponga un comentario y le haremos llegar a algún ejemplar, ¿no? Xavi, ¿te queda alguno? No le vamos a llegar. A mí Otro día hablaremos de su libro. Eso es. Hombre, ese libro lo has escrito tú, tercer tendrás libro en casa alguno, ¿no? Pues tercer libro del abuelo, 1 año de investigación, o sea que se dice poco, o sea que vamos, si alguien sabe un poco el fútbol argentino, aquí entre nosotros es claramente abuelo, y mucho más de los tertulianos que han estado pasando hoy por la televisión.